Iglesia de Dios Corrientes. Vamos a la palabra del Señor en esta noche y vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. Vamos a leer solamente 2 versículos de esta historia tan conocida que muchas veces hemos hablado y compartido, que es la historia del hijo pródigo. San Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Amén y amén a la palabra del Señor. El día 10 de abril del año 1912, partía desde la ciudad de Southampton, si se pronuncia así, allí en Inglaterra, en su viaje inaugural, partía el barco hasta ese entonces más lujoso del mundo. Estoy hablando del Titanic, ¿sí? Y hasta ese entonces este era el barco más moderno, más lujoso que existía. Podría compararse hoy en día a esos barcos de crucero, porque era un barco que no solamente era largo, medía más de 260 metros de largo, no solamente que era alto, que tenía ascensores, que tenía piscina cubierta, sino que era un modelo de ingeniería, de velocidad, de potencia. Sin embargo, como todos conocemos la historia, no se la voy a spoilear en esta noche. El Titanic no iba a llegar a su destino, ¿sí? Así que si va a ver la película Titanic, sepa, ¿sí?, que el Titanic no llega, ¿sí? No llega, lamentablemente no va a llegar. Todos hemos visto probablemente la película, la historia de DiCaprio, ¿no? Que no queremos que se hunda y le echamos la culpa a Rose que no le dio lugar allí en la tabla. Decimos, tenía lugar. Y a veces miramos y decimos, bueno, la culpa la tenía el iceberg que se le atravesó, ¿sí? El iceberg fue el culpable del hundimiento del Titanic. Sin embargo, cuando uno lee un poco qué había pasado, qué había sucedido, uno se da cuenta que no fue solamente la culpa de ese iceberg que estaba allí parado, sino la suma, la consecuencia así de varias malas decisiones que se fueron tomando. Una de ellas fue que varios barcos habían alertado, habían mandado, ¿sí?, mensajes de alerta al capitán Smith, diciéndole que había mucha presencia de hielo y de posibles icebergs sobre la zona, lo cual no le dieron al artículo, desestimaron. Y no solamente eso, sino que tomaron la decisión, el capitán tomó la decisión con un deseo, ¿sí?, de querer llegar antes de lo previsto para sorprender a todos los fotógrafos que iban a estar allí en Nueva York esperando la llegada del Titanic. En vez de ir más cauteloso, más despacio, más lento, no, dijeron, vamos a toda máquina y no vamos a descender la velocidad. Entonces, siguieron ignorando las advertencias. También tomaron la mala decisión al creer que este era un barco, como la famosa frase por ahí se nombra, que nadie sabe si en realidad fue cierta o no, ¿no? De que Dios tampoco podría hundir este barco, ni siquiera Dios podría hundir este barco, pero habría tanta confianza en esta mole de hierro que no tenía tampoco los suficientes barcos de auxilio a las personas. Finalmente, ¿sí?, el iceberg que se atravesó fue el causante del hundimiento del Titanic, ¿no? Pero fue la consecuencia de muchas malas decisiones que se tomaron previamente.
Y hago toda esta introducción porque cuando nosotros miramos estos acontecimientos, como tantos otros acontecimientos dentro de la historia que uno puede leer e investigar de malas decisiones que se han tomado, uno puede decir quién está exento de malas decisiones. ¿Quién puede decir yo estoy exento de malas decisiones que he tomado? ¿Quién puede en esta noche tirar la primera piedra y decir, yo, pastor, desde que nací hasta el día de hoy no he tomado ninguna mala decisión? Ninguno. Todos hemos tomado malas decisiones. Y no solamente eso, sino que ninguno podría asegurar que de acá hasta el día que se muera no va a tomar otras malas decisiones. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Sabemos que nuestra vida está compuesta desde el momento en el cual nos levantamos hasta que nos acostamos de tomar decisiones. Decisiones muy sencillas como qué me voy a poner, ¿sí?, para andar durante el día, de la ropa. Decisiones muy básicas como decidir, ¿me baño o no me baño hoy? Pero en fin, son decisiones, ¿sí o no? En todo momento estamos tomando decisiones. Después ya hay decisiones mucho más complejas, mucho más difíciles. Y en muchas de las decisiones que nosotros tomamos le acertamos. Y decimos, hice bien en bañarme. Y mi esposa dice, hiciste bien en bañarte. ¿Sí? Una buena decisión. Pero también sé que probablemente tomemos malas decisiones. Porque no estamos exentos de tomar malas decisiones. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Me siguen o no? Entonces, sabiendo esto, de que todos vamos a seguir tomando decisiones y muchas de esas decisiones van a ser decisiones desacertadas, nosotros debemos entender que hay una decisión por encima de todas las demás decisiones en la vida que tú nunca debes tomar. Una decisión. Y uno puede decir, wow, ¿puedo resumir todo en una decisión? Sí. Nunca debes tomar esta decisión. ¿Quieres saber cuál es esa decisión? Bien, vamos a estar orando el domingo que viene en el mensaje 2. No. La decisión que tú nunca debes tomar es la decisión que tomó este joven, que es de irse de la casa del Padre. La decisión que nosotros nunca debemos tomar es irnos de la presencia de Dios, es apartarnos del camino de Dios, es decidir llevar nuestra vida alejada de Dios. Podemos tomar muchas malas decisiones, podemos equivocarnos mucho en la vida, pero la decisión que nosotros nunca debemos tomar es alejarnos de Dios. Alejarnos de Dios. Es la decisión que tomó este joven de manera errónea. Este joven que puede simbolizar la vida de tantas personas que tomaron la decisión de alejarse de la casa del Padre, de alejarse de Dios. Y yo quiero compartirte en esta noche las consecuencias que nosotros tenemos cuando nos alejamos de Dios. Y podríamos tener mucho más, pero quiero reflexionar sobre aquellas cosas que este joven perdió y que nosotros podemos perder si nos alejamos de Dios. Y en primer lugar, lo que nosotros debemos saber es que lejos de Dios no tenemos protección. Lejos de Dios no tenemos protección. El domingo pasado te mencionaba el Salmo 91, que hablaba de la protección de Dios y que comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero siempre te lo voy a repetir, todas las promesas del Salmo 91 se apegan a las personas que habitan bajo la cobertura y la protección de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos vivir fuera de la protección de Dios, somos blanco fácil del enemigo.
Cuando nosotros decidimos vivir fuera de la cobertura de Dios, entonces somos un blanco fácil, sencillo para el enemigo. También te compartía la semana pasada sobre el lazo del cazador, ¿recuerdas? El lazo del cazador que simbolizaba precisamente esas trampas en el camino que uno desconoce, pero que Dios las conoce. Que Dios sabe que están allí y que aunque nosotros no sepamos, el Señor las sabe y el Señor nos libra de esas trampas del enemigo. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos la protección de Dios? ¿Quién podrá ayudarnos? Decía el Chapulín, ¿no? Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Y cuando nos alejamos de la protección de Dios, cuando nosotros voluntariamente decidimos irnos del amparo del Señor, y saben que irse del amparo del Señor es dejar de poner la confianza en el Señor y comenzar a poner la confianza en mí mismo. Porque la lucha del ser humano es una lucha que va mucho más allá de la lucha contra el enemigo. Es una lucha que tenemos contra nosotros mismos. Contra intentar llevar las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestra fuerza, con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia. Entonces muchas veces somos tentados a dejar las cosas del Señor o dejar simplemente de confiar en las promesas de Dios, en la palabra del Señor y depender y confiar más de mí mismo. Es muy sencillo asociar al hijo pródigo a personas que ya no están en la iglesia. Es muy fácil decir, bueno, hijo pródigo, ¿quiénes son? Los que están afuera, los que un día estuvieron dentro de la iglesia, los que se van, los que todavía están perdidos. Pero pródigo no es solamente aquellas personas que se han ido. No es solamente aquellas personas que ya no están. Porque nosotros podemos llegar a estar con nuestro cuerpo en un lugar, con nuestra mente, con nuestro raciocinio en un lugar, pero nuestro corazón puede estar alejado de Dios. Y eso también es ser un hijo pródigo. Gracias por ese entusiasmo. También es ser hijo pródigo cuando nosotros estamos en un lugar, pero estamos fuera de la cobertura de Dios. ¿Por qué? Porque toda nuestra confianza, nuestra dependencia, viene de lo que yo puedo llegar a hacer, de lo que yo puedo llegar a producir. Pero cuando nosotros dejamos de confiar en el Señor y comenzamos a confiar en nosotros mismos, eso es como caminar sobre un hielo muy frágil que en cualquier momento se puede quebrar y nos vamos a hundir. Porque la cobertura, la protección, el amparo, el cuidado siempre van a venir cuando nosotros decidimos de nuestra propia voluntad y corazón decirle, Señor, mi vida depende de ti. Mi vida depende de vos, Señor, hoy que me levanto. En esta mañana, Señor, mi vida depende de vos. Antes de salir, Señor, de mi casa, sin saber lo que me voy a encontrar, Señor, mi vida depende de vos. Señor, no tengo grandes cosas para hacer hoy, Señor. No tengo grandes decisiones que tomar, pero, Señor, mi vida en este día sigue dependiendo de vos. Entonces, hacemos del Señor no una parte, sino nuestra totalidad y le decimos, Señor, tú eres mi todo. Lejos de Dios no tenemos protección. En segundo lugar, lejos de Dios no tenemos provisión. Lejos de Dios no tenemos provisión. La palabra del Señor dice que el padre de este joven era rico. Tenía mucho dinero. Pero este joven decidió tomar su parte y irse lejos y malgastarla y quedarse sin absolutamente nada. Y sabes, cuando nosotros hacemos de nuestra propia vida un Dios, de nuestra propia capacidad, de nuestra propia inteligencia y decimos, no, pero esto yo lo conseguí porque yo soy muy bueno haciendo negocios. Esto yo lo conseguí porque yo soy, trabajando en esto, soy un capo. No, porque sabe que las manos que yo tengo para hacer las tortas y las masas, tengo una mano y por eso las vendo. Y en todo momento cuando nosotros
pensamos que la provisión viene porque somos nosotros los buenos, somos nosotros los que nos esforzamos y por eso es que tenemos los que tenemos. Es que estamos dejando a Dios de lado y no nos damos cuenta que si Dios hiciera así o cerrara simplemente la canilla de oxígeno, nosotros nos quedamos sin nada. Y ahí sí clamamos al Señor y oramos al Señor, que el Señor nos dé aliento, que el Señor nos dé vida, que el Señor nos socorra. Pero lo que nosotros debemos entender es que todo lo que nosotros tenemos y podemos hacer, no importa a qué te dediques, no importa qué es lo que tú hagas, todo proviene de la capacidad que Dios te da de poder producir. El Señor le reclama esto a su pueblo en Oseas 2:8. Le dice, ella no sabía que era yo quien le daba el trigo, el vino y el aceite. Era yo quien cada vez le daba más plata y más oro, que luego ella usó para hacer estatuas de Baal. Qué tremendo, ¿no? O sea, el Señor le está diciendo, yo era el que le daba todo lo que tenía, todo lo que podía producir, era yo el que se lo daba. Y sin embargo, en vez de adorarme a mí y reconocerme a mí, encima con ese dinero se iban, con esa plata y con ese oro lo fundían y hacían estatuas de Baal, de Acera, de Astarot y le daban y le rendían culto a dioses paganos. Y el Señor reclama eso. Y yo sé que usted está pensando, está diciendo, pastor, yo no tengo ningún ídolo en mi casa, yo no hice ningún tipo de amuleto ni nada. Pero recuerde que ya hoy nosotros erigimos y levantamos otra clase de dioses. Nuestros dioses modernos. Y muchas veces esos dioses suelen ser nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra intelectualidad. Y decimos, oh, bueno Señor, pero bendecime y si vos me bendecís, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto como si el Señor fuera detrás. Como si el Señor tuviese que bendecir todo lo que nosotros hacemos y nosotros no nos damos cuenta que si el Señor no va adelante, nosotros caemos en un pozo. Si el Señor no es quien abre camino, si el Señor no es quien te da la fuerza, si el Señor es el que no te ayuda a producir, por más que vos te esfuerces, te rompas el coco pensando, hay gente que se mata pensando qué es lo que puede hacer. Sobre todo en este tiempo, está bueno decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero no hablo de personas que quizás están pensando qué hacer como para generar un gasto, un ingreso extra. Sino personas que están en todo momento diciendo, bueno, a ver qué más puedo hacer y si pongo esto y si hago lo otro. Y si consigo esto y tengo unos contactos, porque es como que en todo momento están pensando, sí, en expandirse, en crecer. Y Señor, si tú me bendices, no sabes lo que yo voy a hacer, voy a comenzar a ofrendar en la iglesia. ¡Wow! Sí, Señor. Es más, si me bendecís más, hasta el diezmo capaz que doy. ¡Oh, qué bueno! Dice el Señor. ¡Qué lindo! Pensamos que el Señor obra así. Como si Él fuese, digamos, un amigo o un pastor o un líder. No nos damos cuenta de que Él es Dios. Él es Señor. Señor de nuestros bienes. Señor de nuestra casa. Señor de nuestra salud. Y el Señor no necesita trueque. Por eso dice que Él ama al dador alegre. O sea, si tu ofrenda y tu diezmo vos no lo vas a hacer de todo corazón y con alegría, déjalo nomás, hermano. Déjalo, porque eso no le sirve al Señor. Porque el Señor ama a aquellos que lo hacen de corazón. Aquellos que entienden de que el Señor es el Señor no solo de su parte emocional, no solo de su parte física, sino también de su parte económica. Gracias por todo ese entusiasmo. Dios, al ser Dios, Él tiene que reinar sobre cada área de tu vida. Y el área donde tú no lo coloques como Dios, como Señor y en primer lugar, va a ser el área donde tú vas a comenzar a perder. Los lugares donde Dios no tenga la preeminencia, va a ser siempre el lugar más flaco nuestro, más débil. No entender que es la bendición del Señor la que nos enriquece. No entender que es la bendición y la provisión de Dios la que no viene acompañada de
tristeza es pensar igual que piensan las personas que no conocen a Dios. Porque la bendición del Señor, el Señor te bendice de forma integral. Dios te bendice cuerpo, alma, espíritu. El Señor te bendice económicamente, físicamente. El Señor te da salvación, el Señor te da vida plena, el Señor tiene tesoros en los cielos, también tiene bendiciones que te van a acompañar aquí en la tierra. La bendición y la cobertura del Señor es integral. Y la bendición del Señor nunca va a añadir tristeza ni va a traer engaño. ¿Vieron que el dicho dice cuando la ofrenda es grande? Y a veces decimos, pero ¿qué pasó? No, pero... Porque decimos, no puede ser, pero ¿y vos qué querés? Pero ¿y dónde está el engaño? A veces esos influencers que salen a hacer así como esos desafíos y le dicen a la gente, te voy a regalar tanto dinero si vos haces esto, si voy... Y las personas dicen, pero ¿qué tengo que hacer? Pero ¿y cómo es? A ver, pero ¿dónde está la trampa? Porque decimos, no puede una bendición tan grande no tener alguna exigencia o que algo me demande o seguro tiene allí alguna cosita que no me estás diciendo. Pero cuando nosotros conocemos la bondad del Padre, cuando nosotros entendemos que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios también que no conoce límites, a un Dios de abundancia, también podemos saber que el Señor en ningún momento me va a dejar y que si la bendición es grande, yo no tengo por qué desconfiar, porque si el Señor me quiere bendecir mucho, me va a bendecir mucho. No le interesa a él la economía nuestra. No, porque estamos en tiempo de recesión. Pastor, el Señor te puede bendecir en cualquier tiempo. En cualquier temporada lo puede hacer. Y sé que quizás muchos en este tiempo están orando y están diciéndole, Señor, abre una puerta económica. Señor, mostrame qué puedo hacer, Señor. Y quizás lo que tú tienes que hacer es comenzar a dejar que el Señor sea Señor también en esa área. De esa parte de tu vida y confiar en Él. El Señor le dijo a los discípulos esta palabra tan conocida, ¿no? No se preocupen por el día de mañana, ni por lo que van a comer, ni por lo que van a beber. Nosotros lo primero que preguntamos a la mañana es, ¿qué vamos a comer? La pregunta de cada día, ¿no? O de la noche. ¿Y mañana? ¿Qué vamos a comer? Yo no sé para qué hacemos tantas preguntas si siempre comemos lo mismo, digamos. O sea, salimos del tuco a la milanesa de pollo. Mira que el pollo está salvando generaciones en este tiempo. Y nos preocupamos a veces y cómo, y qué vamos a comer, y qué vamos a hacer. El Señor dijo, no se preocupen. Porque las personas dicen que no conocen al Padre, las personas que no conocen a Dios se van a preocupar por eso. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos pueden llegar a generar o a tener proviene de ellos. Pero tú puedes estar seguro que tu provisión viene del Señor. Puedes estar confiado que el Señor no te va a hacer faltar nada. Entonces, no te afanes ni estés en demasiada ansiedad. Haz lo que tengas que hacer, por supuesto. Nunca me vas a escuchar decir, tírate y no hagas nada, ¿sí? Sé un vago espiritual y confía en el Señor. No. Siempre te digo, tenemos que orar, tenemos que creer, también tenemos que trabajar, también tenemos que poner nuestra parte. Pero sobre todo entender que la provisión de Dios es integral. El Señor nos bendice en cuerpo, alma, espíritu. Pero lejos del Señor también nos va a faltar provisión. En tercer lugar, lejos de Dios no tenemos herencia. Este joven estaba perdiendo la herencia. No solo que había malgastado lo que tenía en vida, sino que ya no tenía nada para heredar. Y el padre era un padre rico, pero este no tenía herencia. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro 3:4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos tuvo gran compasión y nos hizo nacer de nuevo por la resurrección
de Jesucristo. Así nos dio la plena esperanza de recibir una herencia que Dios tiene guardada para nosotros en el cielo. Uno dice, pastor, ¿y acá? También acá, el Señor dice, también acá, pero la herencia viene ¿cuándo? Después. Y esa es una herencia que nadie puede tocar, que produce más que el Bitcoin, que tiene más valor que el oro, que la plata, que el dólar, que está segura, que es la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros. Una herencia que el Padre ha guardado para aquellos que le han creído, que se han mantenido fieles, que no se han ido de su cobertura, que permanecen allí fieles al Señor, creyendo en el Señor y creyendo en sus promesas. Pero cuando nosotros nos vamos, cuando nosotros nos apartamos, perdemos la herencia. ¿Cuántos quisieran tener una herencia terrenal? Yo quisiera. Me encantaría, siempre digo, tener algún tío rico por ahí dando vuelta, algún millonario, ¿no? No le desearía el mal, por supuesto, pero en algún momento va a partir. Pero no tengo nada, hermano. El apellido nomás puede soñar, italiano, no, pero no tenemos nada de herencia, ni campo, ni vaca, ni nada. Pero no me interesa tener una herencia más allá de esta tierra. Sería lindo, sería bueno, pero me interesa tener una herencia en lo que viene después. Al saber de que esta vida no es el fin, debemos recordar, hermanos, de que en esta tierra somos peregrinos, de que estamos de paso. A veces nos aferramos tanto a las cuestiones de este mundo materiales que nos olvidamos que estamos de paso. Y que el Señor nos ha dicho que el mayor tesoro que nosotros podemos tener es Él, es la herencia que el Señor trae, la salvación y lo que Él tiene preparado. Por eso no tienes que preocuparte si quizás no tienes herencia en este mundo, porque nuestro mayor tesoro no es lo que podamos llegar a amontonar en esta tierra. Nuestro mayor tesoro está en Cristo. Nuestro mayor tesoro está en Cristo. Hace poco veía un reportaje que le hacían al hermano Daddy Yankee. Y escuchaba cómo él hablaba, ¿no?, de otros famosos, de otros que ya habían ganado Grammys, que ya tenían fama, riqueza, poder. Y que ellos hablaban de que en esos lugares, cuando llegaron, seguían sintiéndose vacíos, que le decían a las personas que tenerlo todo desde afuera parece bueno, pero que crean que no le podía dar todo, que no le podía dar la felicidad plena. Y dice que él los escuchaba a ellos, siendo nadie, no teniendo nada, y él decía, vos nomás sabés que yo voy a ser infeliz con toda la plata que ustedes tienen. Dame a mí, decía él, dame todo lo que tenés. Pues, ¿sabes qué feliz, qué pleno voy a ser? Dice lo que probablemente dice el 99,9% de las personas, ¿sí o no? Pensamos que si tenemos más, vamos a ser más felices, más contentos. Y él comenzó a tener, obviamente, y tuvo mucho más de lo que él mismo imaginó que iba a tener, que iba a ganar, de reconocimiento, de fama, de quizás hasta poder en cierto sentido, sobre todo de riqueza, de plata, de lujo. Y él dice, y cuando tuve todo eso, ahí me di cuenta que lo que decían estas personas era así. Porque él tenía todo y sin embargo él sentía que no lo tenía nada. Y sentía que había cosas que él no podía controlar. Y él dice, vos podés tener todo en la vida, pero hay muchas cosas que igual no vas a poder controlar. La salud, dice él, vos no vas a poder controlar. Aunque lo tengas todo, dice, y viene algo, ¿y qué haces? ¿Cómo puedes controlar? Y aunque tengas todo el dinero del mundo, quizás no te salvás de la mala noticia, de las situaciones, de las crisis, de la angustia, y no podés controlar. Y a veces nosotros pensamos o creemos que teniendo más cosas, o si el Señor me bendice más, gloria a Dios por la bendición, como yo te decía. Pero si
el Señor no es tu todo, nunca vas a obtener nada que te pueda saciar y te pueda llenar. Parece que no están muy convencidos de eso. Parece que quieren herencia terrenal, ¿sí? No, a mí dámelo de Daddy Yankee, pastor. Si el Señor no es tu todo, querido hermano, nada en este mundo te va a saciar. Nada te va a llenar, nada te va a satisfacer. Porque el que tiene al Señor en su corazón, a Jesús en su corazón, se va a alegrar y se va a gozar en lo poco. Tenga mucho o tenga poco, como dice Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, con un plato de guiso guacho o con una buena manta allí de asado, con una taza de cocido con leche y pan o con unas buenas empanadas y unas pizzas, yendo en la bici o yendo en la camioneta, en cualquier situación vas a poder alegrarte en el Señor porque el Señor es tu todo. Él es tu herencia. En Él estamos completos, queridos hermanos. Y qué lindo es poder alegrarse y contentarse y saber decir, bueno, este es un tiempo, una temporada. Porque la Biblia dice que va a haber una temporada para todo. Pero qué lindo es tener a Cristo en todas las temporadas. Porque en las temporadas de bonanza y de abundancia, oh, gloria al Señor. Porque dice el libro de Eclesiastés que el Señor a sus hijos no solamente que los bendice, sino que les da la capacidad de poder disfrutar de esas bendiciones. Cosas que los que no tienen al Señor no pueden hacer. Y a veces dice acumulan, y cuando se van, dice después de tanto acumular, después de tanto tiempo, vienen otros detrás y en un santiamén terminan malgastando todo lo que tanto esta otra persona se afanó. Y ese dice es un mal, dice el Salomón, que he visto tanto en esta vida y nosotros lo seguimos viendo, porque es la vanidad del ser humano. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos darle gloria al Señor cualquiera sea nuestra situación y no perder nuestra herencia, aquello que el Señor tiene preparado para nuestra vida. En cuarto lugar, quédese tranquilo, solo me faltan 5 más. Gracias por ese entusiasmo. Lejos de Dios no tenemos identidad. Mire, bajo la cobertura de su padre, este muchacho tenía un nombre, tenía un apellido. ¿Cuántos conocen personas, no? Que uno dice fulano de tal, oh, fulano. No, pero él es hijo de, oh, hijo de. Apellidos importantes, ¿vieron o no? A veces en el colegio, en el trabajo, en el barrio, uno siempre se cruza con personas de nombre, personas importantes en esta vida, entre comillas importantes. Decimos, no, pero él es fulano, él es mengano. Pobre fulano, sultano y mengano, ¿no? Cómo lo han usado a lo largo de toda la historia. Y este joven tenía un nombre porque era hijo de... el hijo del dueño de la hacienda, el hijo de alguien importante, tenía un nombre. Y seguramente las personas primero lo respetaban a este muchacho por el nombre y luego quizás por quién era en realidad. Porque a veces pesa más el nombre que la persona misma. Quizás decían, oh, ahí viene fulano, ahí viene, no, sacá, prepara esto. No, a él dale esta parte. No. Deja esa carne vieja, dale la linda, porque él es hijo de... Tenía el nombre, tenía la identidad, y esa identidad muchas veces a las personas les precede. A algunos les abre puerta, a otros les cierra, pero a algunos les abre puerta. Y este joven tenía identidad. Pero al irse de la cobertura del padre, ya su nombre y su apellido no servía para nada. Ya su nombre y apellido no servía de nada. Se fue a un lugar, a una tierra lejana, dice. Probablemente él quería irse a un lugar donde nadie lo conozca, donde nadie sepa que él era el hijo de.
Quizá, no sé, me imagino, delirando un poco en mi imaginación, que quizá con esa plata él dijo, capaz que voy a apartar un poco y voy a comenzar mi propio emprendimiento y me va a ir bien y voy a tener más que mi papá y después de esta plata sí voy a ocupar para divertirme un poco, no sé. Quizás se le descontroló la cosa, terminó gastando todo. Pero ya en ese lugar donde él estaba, ya no importaba su nombre. ¿Se imaginan diciéndole, no, pero mirá, yo soy Pascoto, ¿eh? ¿Ah? Pascoto es pastor allá de la Iglesia de Dios Corriente. Pascoto. No tenemos idea de Pascoto. ¿Quién es Pascoto? Me pongo a mí nomás, porque si le pongo a uno de ustedes después se me va a enojar. No sabemos ni quién son, ni quién es tu papá, no tenemos ni idea. Si vos querés algo, mira, allá tengo, le dijo el dueño de una hacienda, allá tengo para cuidar los chanchos. ¿Queréis o no? ¿Yo? No, dejá nomás, me voy. Bueno, anda. Y el ruido del estómago. Carita loco, volvió. ¿Dónde le queda todavía el trabajito ese allá de los chanchos? Ya había perdido la autoridad del nombre, el privilegio del nombre. Y qué lindo porque la palabra del Señor dice en Marcos 16, 17, dice, en mi nombre, identidad, en el nombre del Señor, bajo su cobertura, bajo su amparo, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos bajo el amparo del Señor, cuando vivimos bajo su cobertura, cuando andamos en el camino del Señor, tenemos identidad. Tenemos identidad. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos que en un momento 7 hijos de una tal Seba, dice, querían echar fuera demonios. Y dice que le dijeron a los demonios, en el nombre de ese Jesús que predica Pablo, le dijeron. Y los demonios le hablaron. El demonio, que uno solo dice que era ahí. Y dice, a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿ma qué? Diría el italiano, ¿eh? ¿Ma qué? ¿Quiénes son ustedes? Y dice que yéndose el demonio pudo más que los 7, de tal modo que ellos salieron huyendo y desnudos. Porque cuando te quedas sin la autoridad, cuando te quedas sin la identidad, sin la cobertura, ¿sabe qué? No vas a poder hacer ni lo más mínimo que se te ocurra hacer, porque te saliste de la cobertura de la identidad que te da el Padre. Por eso lo más importante, querido hermano, no es que tengas un nombre o un apellido aquí en la tierra. No te preocupes si no tenés un nombre o un apellido poderoso o conocido o que te abra puertas. No te preocupes por eso. Lo que te tiene que preocupar es que Dios conozca tu nombre y que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo que te tiene que preocupar, tener identidad en el Señor y que Dios pueda decir, este es mi hijo y yo a él lo cubro, yo a él lo respaldo, yo a él voy a estar con él para ayudarlo, voy a estar con él para librarlo, voy a estar con él para ayudarlo en todo lo que se proponga. Esa es la identidad que tú y yo necesitamos tener. La identidad que el Señor nos da de ser llamados hijos de Dios. Pedro dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Hijos del Señor. Podríamos estar mucho en esta noche hablando y preguntarnos por qué este joven tomó esa decisión. ¿Por qué decidió irse? Porque parece incomprensible. Decimos, ¿por qué si tenía todo? ¿Por qué si no le faltaba nada? Pero ¿saben qué? Es muy fácil en este tiempo ver muchas personas que teniendo la oportunidad de tenerlo todo en el Señor deciden
vivir una vida lejos de Él. Uno sigue viendo, sigue encontrándose, sigue enterándose de personas que tranquilamente podrían estar en una iglesia sirviéndole al Señor, disfrutando de las bendiciones del Señor, y están apartados. Muchas personas que vienen, van, vienen, que no se comprometen. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué alguien desearía vivir fuera de la bendición de Dios? No tiene mucha lógica si el Señor es un Dios que te bendice, que te fortalece, que te cuida, que te prospera, que te da identidad, que te da eternidad, que te da propósito. ¿Y por qué alguien desearía vivir fuera de la cobertura de Dios? ¿Por qué alguien desearía irse lejos? Puede ser la propia rebeldía humana. Puede ser muchas veces esa naturaleza caída, pecaminosa, que nos inclina y nos lleva siempre a querer huir del Señor y de las cosas del Señor. Puede ser que quizás este hijo no haya conocido al Padre, que estaba en la casa del Padre, pero no conocía al Padre ni su amor, ni nunca pudo disfrutar de sus bendiciones. Ya era un hijo pródigo estando allí. No sé por qué tomó esta decisión. Lo que sí sé, queridos hermanos, y que sí habla la palabra del Señor, y qué bueno que esta historia no terminó con el hijo lejos comiendo con los cerdos, sino que este joven no solo tomó una mala decisión, sino que luego tomó una buena decisión. Y fíjense el contraste de la vida. Que en esta vida podemos tomar malas decisiones, pero siempre estamos a tiempo de tomar una buena decisión. Porque así como te dije que nunca, pero nunca tomes la decisión de irte lejos del Señor, yo quiero decirte que siempre, pero siempre tienes la oportunidad de tomar la buena decisión de volver a Dios. Siempre tenemos la oportunidad de tomar la buena decisión de volver al Señor. Recuerda, no solamente por si estamos lejos de la iglesia. A veces estamos en la iglesia, pero estamos dejados, separados, tibios, fríos o apáticos. Pero siempre es un buen momento para decir, yo quiero volver al Señor, al corazón del Señor. Y conoces la historia mientras los músicos van pasando. Conoces la historia. Y si no la conoces, el hijo volvió. Y cuando él pensaba que quizás a lo sumo podría llegar a ser un empleado más del padre, y cuando ya se imaginaba toda la escena en su mente diciendo, y yo voy a llegar y me voy a arrodillar y le voy a decir, Padre, perdóname, y iba pensando en todo lo que iba a decirle, quizás se imaginaba al padre mirándolo allí de lejos, meneando allí la cabeza, con quizás un tono de negatividad, de desprecio. Sin embargo, dice que el padre no solo que no lo esperó, sino que salió corriendo. Para nosotros decir, bueno, un padre salió corriendo a buscar a su hijo es tan normal o natural, pero en ese entonces, que un padre se humille de esa manera, encima con un hijo que en vida le pidió la herencia, que era como decirle, papá, yo prefiero que vos estés muerto. Mostrar esa gracia era lo que el Señor estaba diciéndonos a nosotros, que tenemos a un Padre, que no importa qué tan mala decisión nosotros podamos haber tomado, siempre estamos a tiempo de volver a los brazos del Padre. Y que cuando nosotros de nuestro corazón decimos, yo voy a volver a los brazos del Señor, el Señor siempre estará con los brazos abiertos para recibirnos. El Señor siempre estará dispuesto a perdonarnos, siempre estará dispuesto a restaurarnos, siempre estará dispuesto a devolvernos quizá todo el tiempo que hemos perdido, quizá todas las oportunidades que hemos perdido. El Señor está dispuesto a devolvernos la protección, el Señor está dispuesto a devolvernos las bendiciones, el Señor está dispuesto a devolvernos la herencia, el Señor está dispuesto a devolvernos la identidad y el nombre, porque el Señor es un Dios de gracia
que perdona nuestras rebeliones, que nos ama con un amor eterno. Tenemos ese Dios de gracia, ese Dios de poder. ¿Cuántos pueden celebrar un poquito más? Podemos volver cada día a los brazos del Señor. Ponte de pie en esta noche. Qué bueno es saber que tenemos a un Dios grande en misericordia, a un Dios grande que se duele del castigo, que es amplio en perdonar. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice el Señor, por amor de mí mismo. Él es el que ha deshecho como a nube nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Él es quien borra nuestros pecados, quien sana nuestras dolencias. Él es el que nos da nuevas oportunidades. Él es el que desea bendecirnos, ayudarnos, darnos identidad, darnos propósito, darnos herencia, darnos salvación. Tenemos a un Dios grande, grande, grande en gracia, grande en poder, grande en amor. Y en esta noche el Señor nos dice una vez más que el Señor nos espera, que el Señor desea que podamos estar siempre cerca de su corazón. Inclina tu rostro allí donde tú estás y piensa por un momento en la bondad del Señor. Piensa por un momento en sus bendiciones. Piensa por un momento en su gracia, en su misericordia. Cómo el Señor te ha guardado, te ha bendecido, te ha protegido. Cómo el Señor te invita a que no lo visites, sino que vivas en su presencia. Que no visites la intimidad con Él, que puedas vivir una vida bajo su cobertura. Y el Señor nos sigue llamando. El Señor nos sigue buscando. Y Dios está en esta noche para recibirnos. Dios está en esta noche una vez más para levantarnos, para restaurarnos, para fortalecernos. Señor, una vez más en esta noche abre sus brazos para poder recibirnos con ese amor tan grande, tan profundo. Dios está en este lugar y Dios nos sigue buscando, Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue esperando. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.